La tabla de la alcoholomanía, por el Dr. Jelinek. El Dr. Elvin Morton Jelinek fue encargado por la Organización Mundial de la Salud para hacer una investigación científica en más de 2.000 alcohólicos, conociendo sus historias individuales de tal manera que pudo seguir paso a paso el curso de la enfermedad de cada uno de ellos. El orden en que están colocadas las barreras de la gráfica que aparecen en las páginas centrales de quiere decir que forzosamente así se dé en todos los casos. Tampoco es forzoso pasar por todas las barreras para considerarse alcohólico. De lo que sí estamos seguros es de que al determinar las carreras alcohólicas se han presentado casi todas las barreras y algunas más que seguramente para el mencionado doctor pasaron inadvertidas debido a un reducido número de muestras o de aquellos alcohólicos encuestados que no hayan sido del todo sinceros en sus respuestas. Empecemos por describir en términos generales ¿qué es el alcoholismo? El alcoholismo es una enfermedad psicosomática, física y mental que se caracteriza por una compulsión orgánica hacia las bebidas alcohólicas acompañada de una obsesión mental por las mismas, con la agravante principal de que el alcohólico no puede controlar por mucho tiempo el número de copas que piensa beber y termina siempre en una borrachera cuando no era su propósito. Es elemento preponderante en el desarrollo de la enfermedad alcohólica que se dan dos factores básicos. 1. La susceptibilidad orgánica hacia la bebida. Esto quiere decir que el organismo del presunto enfermo viene preparado para tolerar el alcohol y habituarse a él. Las células funcionales del alcohólico, al acostumbrarse, desarrolla una necesidad física, como sucede con cualquier tipo de droga. El alcohol viene a constituir un requerimiento orgánico como es la morfina para el morfimano, de tal manera que la necesidad de ingerir alcohol porque el cuerpo se lo pide al igual que como cuando tiene hambre o sed. Tal es el origen de la compulsión. La susceptibilidad emocional. Si un individuo ha nacido alcohólico, es decir, si nace con la predisposición al alcoholismo, solamente le falta tener problemas emocionales para tocar el punto de arranque de la más triste de las enfermedades, el alcoholismo. Nuestro enfermo no resiste el dolor moral, vive la ansiedad, la cual no puede controlar de una forma lógica y consistente. Naturalmente, esta forma crece hasta convertirse en angustia. Así, descontrolado emocionalmente, el individuo bebe la primera copa y se inicia una carrera que dura en un promedio de 25 años. En las mujeres las barreras se presentan más rápidamente y la ruina le produce con mayor celeridad que en los hombres. Estos dos factores se dan en todo alcohólico al comienzo de su carrera y en el transcurso de la enfermedad se desarrolla el tercer factor, que es la autodestrucción mortal, o sea, la quiebra de los valores adquiridos. Después de estas palabras preliminares, entraré a explicar detalladamente el proceso de la enfermedad alcohólica. Fases del alcoholismo. El alcoholismo puede dividirse para su estudio en 4 fases. Inciso A. Fase prealcohólica. Inciso B. Fase prodrómica sintomática. Inciso C. Fase crucial o crítica. Inciso D. Fase crónica. Cada una de estas fases está dividida en subfases, que fortalecen 45 barreras que pueden observarse en la gráfica adjunta. Inciso A. Fase prealcohólica. Cuando el individuo inició su carrera de bebedor, no sabe ni él mismo que será alcohólico. Según estadísticas, se ha revelado que de cada 1,000 personas que nacen, 7 serán alcohólicas con toda seguridad y que de 100 bebedores corrientes, 5 se volverán alcohólicos. Otras estadísticas dicen que el 4% de la población está en alguna etapa del alcoholismo. La primera etapa de esta fase es el consumo ocasional del alivio, o sea, una afinación en que indirectamente se considera las bebidas embriagantes como una droga tranquilizadora. La persona bebe una cantidad regular de alcohol, va a su hogar a descansar sin causas o molestias. Es un camino cómodo, descubierto por el vivir feliz. Sin embargo, al aumentar las tensiones emocionales de la vida normal, pasa el consumo constante de alivio y eso va modificando su metabolismo y viene el aumento de la tolerancia hacia el alcohol. Es decir, que el bebedor ingiere cada día mayor cantidad de alcohol y siente el mismo efecto que tiempo atrás le proporcionaba 1 o 2 copas. En esta etapa
Cuando ve a un borracho débil, se extraña de que él necesite mayor cantidad de licor para llegar a la embriaguez. Está convencido de que cada día aprende más a beber. Inciso B. Fase prodrómica. Esta fase es puramente sintomática y marca el inicio de la carrera alcohólica. Número 1. Palimpsestos alcohólicos. Esta expresión viene a la palimpsesis, antiguos escritos romanos un tanto borrosos, y con ellos queremos establecer una relación con la mente del alcohólico, quien, después de una borrachera, no puede recordar lo que sucedió durante la misma, apareciendo las lagunas mentales. Durante estos palimpsestos, el alcohólico puede cometer actos antisociales, incluso hasta matar a alguien, sin que se dé cuenta. Aquello queda olvidado por completo, aunque en el momento de sufrir estas lagunas aparenta la más completa lucidez y control de sus movimientos psicomotrices. ¿A qué se deben los palimpsestos? El alcohol circula por el torrente sanguíneo y produce una disminución en el oxígeno de la sangre. Esta, al ir al cerebro, con esta diferencia momentánea ataca principalmente la corteza y la priva de alimentación en el lóbulo frontal. Ello provoca que el funcionamiento consistente sufra una interrupción mientras dure la falta de oxígeno, lo cual puede ser de pocos segundos, horas o días, según la gravedad del caso. El individuo actúa con aparente normalidad, pero sus movimientos son automáticos y rutinarios. Incluso no recuerda lo que habla, ve, oye y hasta lo que come. Cuando los palimpsestos son frecuentes y de gran duración, producen deterioros irreparables en el tejido nervioso, lo cual puede comprobarse en las autopsias hechas a alcohólicos crónicos cuyo cerebro se encuentra totalmente edematizado. La sustancia blanca desgregada y la gris completamente disforme de sus ramificaciones. No solo los palimpsestos producen la muerte de las neuronas, sino también la toxicidad del alcohol absorbido por las células, la fatiga causada por el desvelo, la falta de alimentación adecuada, el uso de barbitúricos, etc. 2. Consumo supréptico. El alcohólico trata de ocultar al principio de su carrera ante las demás personas que el beber más de lo normal, pero ante el irresistible deseo de beber tiene que hacerlo a escondidas cuando va a alguna fiesta, reunión social, etc. Se da cuenta el alcohólico que si bebiera descaradamente, la gente no lo comprendería porque él se siente distinto a los demás, debido a que el alcohol empieza a ser para él un artículo de primera necesidad. En su efecto interno sabe todavía que no es un alcohólico o un borracho descarado, pero se alarma de la demanda de alcohol que le hace su organismo. Número 3. Preocupación por el alcohol. El alcohólico se preocupa por la fiesta que está invitado dentro de 15 días. Piensa lo alegre que estará rodeado de sus amigos ingiriendo alcohol. Le preocupa también que en el bautizo de su hijo probablemente no tenga el suficiente dinero para comprar grandes cantidades de licor y celebrarlo dignamente. Piensa que probablemente la fiesta de esa noche no haya suficiente licor y se previene tomando unas copas antes, y así, por el estilo, podríamos multiplicar los ejemplos acerca de este síntoma. Número 4. Consumo ávido. La sed por el alcohol va en aumento y se le hace imperativo tomar de un solo trago la primera copa servida. Corrientemente pide un strike o un trago puro al principio, conviviendo que este sea un regular tamaño para que este despierte el calor físico y el termómetro emocional de la alegría también se sienta estimulado. Después de este consumo ávido puede beber de una manera moderada, pero se mantiene con el deseo de beber más. Número 5. Sensaciones de culpa por su comportamiento de bebedor. Se comienza a dar cuenta vagamente de que bebe más de lo normal y que sus valores morales van disminuyendo. Observa los primeros desarreglos de su hogar y las consecuencias de sus primeras faltas cometidas. Todo ello ahonda en su psiquismo y empieza a sentirse culpable con pena y molestia interna. Todos estos estados los ahoga en alcohol. Número 6. Evita toda referencia al alcohol. No le agrada que le llamen alcohólico, borracho, etc., porque lo toma como un insulto.
Si los familiares y amigos en sus pláticas cotidianas se refiere a la conducta desordenada de los alcohólicos en general, prefieren oír dichas conversaciones, porque piensa que lo hacen por referirse a él de una manera indirecta. Si se le ataca indirectamente, responde en forma evasiva argumentando que él no tiene problemas con la bebida y que se comporta como cualquier bebedor social, que bebe con la única finalidad de disfrutar en un rato de alegría. Número 7. Aumenta la frecuencia de los palimpsestos alcohólicos. Ya que al final de la fase prodrómica se advierte un aumento en la frecuencia de las lagunas mentales, pues el alcohol empieza a deteriorar de manera apreciable el sistema nervioso. La manera de beber es fuerte, pero todavía no es alarmante. El alcohólico disimula bien su afición a la bebida y la encubre hasta donde es posible. En la fase prodrómica, la compulsión aún no se ha desarrollado mucho y es factible que el enfermo pueda ser encausado a través de una compañía preventiva contra el alcoholismo. En los Estados Unidos de Norteamérica se hace una divulgación intensa de los síntomas del alcoholismo entre la juventud y se ha observado la afluencia de muchos jóvenes a las clínicas psicológicas y a los grupos de AA. El joven que está a estas alturas comprende que el alcoholismo, entiende que no debe de beber más, porque el alcohol, que para otras personas es un vehículo de relación social, para él es un veneno que despierta en su organismo mental por ingerirlo y la compulsión física por seguirlo tomando. La fase prodrómica puede durar de 6 a 5 años, según la constitución física y mental del individuo. El medio ambiente y la personalidad ética son factores que también influyen en la duración de esta fase. Sin embargo, se ha visto infinidad de casos en las que el enfermo no pasa por la fase prodrómica, sino que, desde la primera vez que prueba el alcohol, entra a la fase crítica. En estos casos, no representa ninguna resistencia al desarrollo de la enfermedad y entra de lleno al calvario alcohólico. Inciso C. La fase crítica. En esta fase se desarrolla la enfermedad propiamente dicha, en la cual, una vez que cae el alcohólico, sigue su curso hasta llegar a su destrucción. Número 8. Pérdida del control. El alcohólico bebe una pequeña cantidad de alcohol, por ejemplo, un highball o un vaso de cerveza, y se despierta en él una apremiante necesidad de seguir bebiendo, lo cual no termina sino hasta que está totalmente ebrio. Esta conducta no es la que desea el bebedor. Él solamente quiere estar contento con sus amigos o disfrutar del aperitivo. La pérdida de control puede presentarse no por iniciativa propia del bebedor, sino incluso por una invitación inesperada que reciba de un amigo u otra oportunidad no programada por él mismo. Ya cuando se ha recuperado de la borrachera, no es la pérdida del control por sí misma la que lo hace volver a beber, sino la susceptibilidad emocional de vía que hablamos al principio. El alcohólico empieza a darse cuenta que necesita la droga para calmar sus conflictos internos. Al tomarla, ya no puede manejar porque se inicia un evento de periodo de embriaguez. Se da cuenta con tristeza de que la fuerza de voluntad es insuficiente para dominar al alcohol y le entra la duda si en verdad el alcohol lo domina a él o se debió solamente a un descuido. Aquí empieza una serie interminable de pruebas que siempre terminan en una total embriaguez. El asunto de la fuerza de voluntad adquiere mucha importancia para él, y cuando surge alguna tensión emocional, bebe una copa albergando la esperanza de no pasar de allí. Pero tarde o temprano se da cuenta de que esa sola copa es el preludio de un nuevo periodo de embriaguez. Finalmente se entera de que su fuerza de voluntad se ha esfumado como por encanto y se dispone a recuperarla, pero sin dejar de beber. Y se inicia otra cadena de borracheras. El enfermo no se percata de que la fuerza de voluntad no le ha permitido otras cosas de la vida cotidiana, pero en lo que respecta a controlar su manera de beber definitivamente sí, y allí está el problema que le seguirá mortificando en lo sucesivo. Número 9. Racionalizar su manera de beber. Racionalizar quiere decir convertir los pretextos en razones, y todo bebedor trata de encontrar razones que justifiquen cada una de sus recaídas en el alcohol. Al principio le es fácil porque las bebetorias no son muy frecuentes e incluso él mismo llega a creer las razones que tiene,
pero al transcurrir el tiempo tiene que inventar nuevas mentiras para justificar su conducta de bebedor ante los demás. Las personas del medio social en el que se desenvuelve le creen a veces. Esto le da seguridad para seguir mintiendo y hasta llega a creer él mismo sus propias mentiras. Número 10. Neutraliza las presiones sociales. Es evidente que su conducta ya es objeto de recriminaciones en el hogar, recomendaciones de parte de los amigos y advertencias de los jefes o empleadores. Ante el acoso o la presión que siente del miedo social, acentúa su racionalización conductual, poniendo toda clase de excusas y tratando de sacar a flote su personalidad. Número 11. Actitud grandiosa y fanfarrona. Se da cuenta de que ya es menos apreciado. Sus familiares, cuando le dice algo, ya no le creen o ponen en tela de duda lo que dice. Sus jefes no lo ascienden de categoría y algunos hasta consideran que un favor le hacen con no despedirlo. Sus amigos hablan mal de él, etc. Todas estas actitudes negativas de los demás lo hacen adoptar un mecanismo de compensatorio que consiste en una actitud grandiosa y fanfarrona respecto a sus posibilidades económicas y sociales, así como a su capacidad en su profesión u oficio. Si es carpintero, cree que hace los mejores muebles del mundo. Si es médico, dice que no hay quien le iguale en diagnosticar y tratar a los pacientes, etc. Número 12. Conducta marcadamente agresiva. Sus razonamientos lo inducen a pensar que el resultado de su conducta no es culpa de él, sino el de los demás, y eso lo hace alejarse paulatinamente del medio social en que se desenvuelve y presenta como defensa de su personalidad en peligro una conducta agresiva. Como uno de los últimos cartuchos, conducta parecida a la del tigre cuando se ve acosado por sus enemigos. Esta conducta puede ser de desprecio, que es una forma velada de agresión o de franco ataque, según sea el temperamento del alcohólico. Número 13. Remordimientos persistentes. El alcohólico se da cuenta que su conducta ha cambiado de una manera notoria y que ha hecho mucho daño por su manera de beber. Además, observa cómo su potencial energético físico-mental va en bancarrota. Esto naturalmente solo lo reconoce para sí mismo y le produce un remordimiento persistente, el cual lo hace reflexionar positivamente, haciéndolo probablemente su último examen de conciencia, porque más tarde esa conciencia, aunque la tenga, no le servirá de nada. Número 14. Periodos de abstinencia completa. El remordimiento y las presiones sociales lo hacen reflexionar, decidiendo que va a demostrar que tiene la fuerza de voluntad, y deja de beber durante cortos o largos periodos, pero tarde o temprano vuelve a caer en manos de su amo, el alcohol. En el remoto caso de que se lograra conservar su abstinencia, su vida emocional se convertiría en un infierno, debido a que las tensiones no tienen ningún escape, porque el enfermo está usando el mecanismo de represión, mismos que pueden causarle trastornos psicosomáticos sustituidos, o sea, enfermedades inexplicables. Va a ver al médico y este no acierta con su padecimiento, el cual el psicólogo sabe que es causado por las tensiones emocionales en su búsqueda incesante de satisfacción psicofísica. Número 15. Modifica sus hábitos de beber. Se da cuenta que es imposible prescindir del alcohol y empieza a formarse la idea de que su fracaso en la bebida se debe a que no ha usado los licores adecuados y comienza a experimentar cambiando de bebida, de licor blanco al de color fuerte, a la cerveza o al vino, considerados como suaves, y el resultado de estos experimentos es que siempre cae en la embriaguez. Después piensa que la hora es la culpable de que él no pueda controlarse y dice, por ejemplo, que como aperitivo es bueno un trago, porque el comer desaparece la tensión, o que el acostarse es medicinal, otro trago, porque quita el insomnio y calma los nervios, y el resultado de estos nuevos experimentos es otra borrachera. Así el alcohólico, mientras más dañada tenga la mente, más pretextos encontrará para justificar su fracaso con la bebida, tratando de convencerse a sí mismo de que aún es dueño de su libre albedrío, o sea, de su voluntad, lo cual sabemos que no es así. A estas alturas el alcohólico solo responde a los dictados de su enfermedad. Número 16. Abandono de amistades. Sus amigos comienzan a evitarlo
porque en las reuniones sociales comete actos inmorales o porque, cuando anda de parranda, pone en peligro la seguridad de ellos o la suya propia por sus actos agresivos o irresponsables. ¿Cómo afecta mi manera de beber a mis actividades? El enfermo se encuentra acostado por sus problemas familiares, sociales y de trabajo. Se da cuenta de que el uso incontrolado de bebidas embriagantes afecta el curso normal de sus actividades. Número 17. Pérdida de empleos. Debido a su manera de beber, el alcohólico empieza a tener problemas en su trabajo. Llega tarde o no llega, o no cumple con las labores que se le encomiendan y es amonestado o amenazado con el despido. En los casos extremos es despedido sin consideración alguna. Nuestras experiencias funestas van creando más sentimientos de minusvalía y de resentimiento en la psiquis ansiosa del sujeto, lo cual es lógico, lo incita más a la bebida. Número 18. Subordación completa al alcohol. En esta subfase, el enfermo ya no concibe la vida sin el alcohol. Se establece como una completa dependencia psicosomática. Ahora le interesa contestar todo tipo de preguntas. ¿Cómo mis actividades afectan a mi bebida? Es decir, lo contrario de lo que significa responsabilidad. Cuando está en la cantina exclama: lástima que tenga la esclavitud de trabajo, si dispusiera de todo el tiempo para beber. El alcohólico, a medida que avanza su enfermedad, más piensa que su trabajo, estudios, deporte, familia, diversiones constituyen un estorbo a su placer obligado. El alcohol, y poco a poco va entregándose más a él, hasta que se convierte en su esclavo, como lo vamos a ver en la fase crónica de la descripción. Número 19. Apatía hacia otros, intereses externos. Pierde el interés por lo que antes le causaba distracción, como practicar un deporte o ver jugar a su equipo favorito. Renuncia a las sociedades filantrópicas, culturales, literarias o científicas a las que pertenece, por considerar que absorben mucho de su tiempo para dedicarse a su diversión principal, que es el alcohol. Se dice que la enfermedad alcohólica es incurable, progresiva e insidiosa por las siguientes razones. Es incurable porque hasta la fecha no conocemos de ningún alcohólico que haya podido volver a beber normalmente. Se entiende que consideramos alcohólico aquel que ha alcanzado por lo menos la subfase 8, pérdida de control. Es progresiva porque hasta la fecha no sabemos de ningún alcohólico que, habiendo alcanzado cierta subfase, se estacione en ella por voluntad propia y diga: de aquí no paso, y lo cumpla bebiendo con el propósito firme de no hacerlo. Quiere decir esto que el 99.99% de los alcohólicos necesitan ayuda externa para tener un alto porcentaje de seguridad en sus buenos propósitos. Número 20. Nueva interpretación de sus relaciones interpersonales. Sus relaciones, que antes fueran cordiales y amistosas con todas las personas, poco a poco se van deteriorando y en este punto empiezan a discriminar y casi establece un divorcio con las personas normales, que no beben o beben incontroladamente. En su afán inconsciente de aislarse, va considerando a la gente normal como un elemento de choque a sus tendencias alcohólicas. Se siente criticado y amonestado, aunque no sea así, hasta tomarse un individuo hosco y huraño en sus relaciones sociales y laborales. Esta subfase es el inicio de lo que más tarde será un total divorcio con la sociedad. Número 21. Marcada conmiseración de sí mismo. Esto le sucede al enfermo de tantas frustraciones y hostilidades que padece. Llega a tal extremo su autolástima que se considera el más desgraciado de los seres humanos. Sufre humillaciones en su trabajo, en su círculo social y familiar, y de parte de las amistades que él todavía considera sinceras. Su estado de salud en la mayoría de los casos es precario. Todo esto aunado acentúa la lástima de sí mismo. Él hace que el enfermo viva en un constante lamento que lo impulsa a beber más. Se han visto casos de alcohólicos que rompen a llorar amargamente cuando están con copas. Esto es porque el alcohol los libera de sus inhibiciones y se manifiesta el llanto, que en estado de abstinencia no se produciría. Número 22. Proyectos o realizaciones de fuga geográfica. Llega el momento en el que se siente acosado por su círculo social y hace suya aquella frase de: nadie es profeta en su propia tierra.
y proyecta una fuga geográfica, o varias pensando que va a cambiar de lugar de residencia y va a dejar de beber recuperando el prestigio perdido y resolviendo de una vez por todas el problema. Pero no es así porque lo insidioso de la enfermedad lo hará recaer. Puede irse de un país a otro o incluso triunfar, pero el resultado siempre será el mismo, el fracaso. Algunos alcohólicos son muy dependientes y solamente hacen castillos en el aire con la idea de la fuga geográfica, pues su espíritu cobarde y derrotista los hace meditar sobre la línea y nunca la realizan, quedando esta para siempre en proyecto. Número 23. Cambios de las costumbres familiares. La familia del alcohólico que, antes que él fuera un problema, llevaba una vida social activa, ahora se siente retraída y rehúye las reuniones, debido al bochorno y la vergüenza que siente de tener un familiar que, según ellos, es un vicioso degenerado que por voluntad propia se comporte de esa manera. Puede suceder lo contrario, es decir, la familia antes puede llevar una vida retraída, pero evadiéndolo los momentos dolorosos en el hogar del alcohólico, prefiere iniciar una vida social activa. La forma más correcta de interpretar esta subfase sería la siguiente. La familia del alcohólico sufre el mismo alcoholismo de su enfermo. Aún sin beber un trago desarrolla los mismos defectos de carácter, los mismos resentimientos y estados de conmiseración. Lo único que le falta para contemplar el cuadro es el alcohol, y algunas veces lo tiene. El sufrimiento a que somete el alcohólico y a su familia durante años puede desencadenar en ellos enfermedades psicosomáticas por la hipertensión o la hipotensión arterial, la artritis reumatoide e incluso la diabetes. Los niños hijos de alcohólicos de por sí son irritables. Se les desarrolla una neurosis infantil, la cual se manifiesta a veces por neurosis nocturna, orina a la cama, mala conducta en el hogar y en la escuela, retraso escolar, etc. La situación en el hogar de un alcohólico, aunque éste haya dejado de beber, a veces es muy difícil y lo más probable es que necesite orientación. Los estados de la autocompasión avanzan hasta convertirse en resentimientos, o sea, lo que yo designo como la cúspide de la enfermedad moral. Resentir, como su etimología lo indica, es volver a sentir las injurias recibidas. En general, desencadena una infección espiritual donde los microbios son las emociones reprimidas contra el propio yo, o conciencia individual. El yo se encuentra indefenso y puede llegar a destruirse totalmente, exhibiendo el individuo afectado un deterioro moral que irá en aumento, cada vez más. A estas alturas hay fuertes complejos arraigados como tumores espirituales malignos y una conciencia derrotista que lo hacen aparecer como un real desecho físico, mental y espiritual. Ahora tiene envenenada el alma, llena de odio, envidia y perfidia. No perdonar y no quiere tampoco, porque ha empezado a destruirse moralmente y desea inconscientemente su destrucción total. Número 25. Protección a su abastecimiento de alcohol. Su constante preocupación por no encontrarse sin su dosis necesaria de alcohol lo hace esconder provisiones en sus lugares más insospechosos, en su trabajo, en su casa, en el jardín, etc., para, en el momento en lo que apremie la compulsión por beber, no sufrir las consecuencias, la cruda o resaca. Número 26. Descuido de la nutrición. El consumo constante de alcohol va produciendo una irritación de las paredes gástricas, lo que con el tiempo trae falta de apetito. Ahora necesitará un aperitivo para comer bien, y con el tiempo, por sus continuas bebetorias, va a olvidar sus tiempos reglamentarios de alimentación o establecer un desorden en los mismos. Llega el momento que esta falta de alimentación le produce trastornos de carencia de vitaminas o debilidad general. El organismo se va mirando, iniciándose la época de las enfermedades graves. Número 27. Primera hospitalización. Debido al consumo constante de alcohol, el enfermo puede llegar a requerir el auxilio médico. No es necesario que el alcohólico sea internado en un hospital o casa de salud para hacer efectiva esta subfase, porque la reclusión hospitalaria puede llevarse a cabo en su propia casa.
El motivo de esta hospitalización puede ser desde una simple intoxicación hasta la más grave de las enfermedades físicas y mentales desencadenadas por el alcohol. Conforme las recaídas van sucediendo, las hospitalizaciones o tratamientos médicos se hacen necesarios con mayor regularidad. Número 28. Disminución del impulso sexual. Uno de los primeros síntomas de debilidad orgánica es la disminución del impulso sexual, lo cual se da de forma completa en el 50% de los casos. Es oportuno indicar que el alcohol produce una acción destructora sobre las células germinales, llegando a producir, en algunos casos, la esterilidad. Entre los consejos que dan los médicos podemos adelantar el siguiente. El día de la boda, el novio, aún no siendo alcohólico, no debe excederse en el uso de alcohol, pues los espermatozoides, que son las células germinativas masculinas, son muy susceptibles a la acción del alcohol y no perforan el óvulo, que es la célula germinativa femenina. Los más capaces y sanos, sino lo que hacen los más débiles e insanos, de ahí en el futuro se corre el riesgo de traer serias tareas hereditarias de origen recesivo. Número 29. Celos de los alcohólicos. La importancia sexual, o a veces las constantes desavenencias en el hogar, predispone al enfermo a creer que su compañera o compañero, según sea el caso, le es infiel, ocasionándole celos, la mayoría de las veces infundados, los cuales, con el tiempo, pueden ocasionar tragedias pasionales, siendo estas las mayores proporciones si ya existe en la mente del alcohólico alguna crisis alucinatoria de origen psíquico. Los celos se apoderan de su mente como la idea obsesiva. Bebe más y dificulta más el buen entendimiento entre ambos. Número 30. Beber en ayunas todos los días. El terrible estado de ansiedad, el malestar físico o la cruda, los calambres y la inseguridad psíquica hacen imposible que el alcohólico empiece el día sin el auxilio de la primera copa al levantarse. Esta subfase señala el fin de la fase crítica y es el preludio de la fase crónica. La bebida empieza al levantarse a las 6 o 7 de la mañana. El enfermo aún trata de no desatender sus obligaciones laborales y con la ayuda de este trago soporta más o menos hasta las 10 u 11. Allí toma otro trago de sostenimiento hasta la 1 de la tarde. Antes de la comida toma otro poco y a la salida de su trabajo sigue bebiendo hasta intensificar la borrachera por la noche y así seguir con la cadena interminable de tragos. Esta fase de la alcoholomanía puede ser más o menos larga de acuerdo con la constitución física del enfermo o el grado cultural o formación ética. El tratar por todos los medios de no llegar a la ruina y por cortos periodos consigue sobreponerse a las enfermedades, pero sucumbe ante la obsesión mental y la compulsión física. Inciso D. Fase crónica. Con la bebida regular matutina aparece la necesidad de alcohol para calmar sus tensiones emocionales y el hábito necesidad se vuelve constante, llegando así a la fase crónica. Número 31. Periodo de embriaguez prolongada. A pesar del esfuerzo que hace por no caer en esta subfase, el enfermo une una borrachera a otro, prolongándose así sus estados de embriaguez. La ingestión constante del alcohol debilita su capacidad física y bebe sin interrupción, perdiendo su trabajo, y si logra conservarlo es por excesiva tolerancia de sus jefes o por muy buena salud física del alcohólico, que puede resistir por largo tiempo los embates del alcohol antes de destruirse. A través de estos periodos, su salud física y mental, su poco prestigio laboral y su decoro social económicamente, la mayoría llega a la quiebra. Incluso los que poseen algo de dinero y se ven obligados a implorar la bondad de los amigos y en el último caso la caridad pública. La familia ha llegado a tal grado de desesperación que es muy difícil que lo sigan tolerando. Casi siempre se oyen expresiones de que la oveja negra y se resigna a perderlo. Con el tiempo llega a negar todo parentesco con el enfermo por considerar que es bochornoso tener un hermano, tío, padre, hijo, esposo, etc., que haya caído tan bajo. Este divorcio completo con la sociedad le hace buscar más el alcohol para mitigar su miseria física, mental, social y espiritual. Número 32. Marcando deterioro moral. Estas experiencias derrumban su moral de tal forma que lo hacen querer olvidarlo todo y andar en el mundo exhibiendo su miseria. Se niega a sí mismo, ni él cree en lo que es ahora, un real bagazo humano,
uno de los pocos momentos de lucidez, el ego se incorpora para vivir del pasado, de lo que fue y de lo que pudo ser, y termina su charla en lo que será, bajo los efectos del alcohol. En algunos casos ya no le importan los medios de conseguir dinero para comprar licor, lo que le interesa es embriagarse, vivir de la fantasía y olvidar el presente. Ya no desea reincorporarse a la vida social porque todo lo ha perdido. El odio, la envidia, la ira y el resentimiento entenebrecen su espíritu y lo hacen hundirse más en su flaqueza moral. Número 33. Disminución de las capacidades mentales. El excesivo uso del alcohol durante largos años ha producido estados constantes de intoxicación en el cerebro. Las neuronas son las únicas células del organismo que no se reproducen y a causa de la intoxicación por alcohol mueren por millares. Así es como el cerebro se va deteriorando. Su raciocinio disminuye y se va apoderando de él una constante fatiga mental. Son pocos los chispazos de lucidez que tiene casi siempre bajo el estímulo del mismo alcohol. De aquí en adelante su sistema nervioso en general irá en completa decadencia. Número 34. Psicosis alcohólica. Psicosis significa desorden mental en grado extremo patológico, prácticamente es un divorcio completo con la realidad. El pensamiento y la acción pierden su hilo normal y se desarrollan hacia un largo cuadro clínico establecido de acuerdo con el tipo de psicosis. La demencia es la total ruina psíquica y desafortunadamente todas las psicosis llevan a la demencia. La psicosis alcohólica son aquellas que se originan debido al uso excesivo del alcohol, es decir que el alcohol es un elemento físico determinante, pero, desde luego, hemos comprendido que la verdadera causa no se encuentra en el veneno mismo, sino en la personalidad de quien lo bebe. Todo alcohólico es presa de la ansiedad, la cual crece y se convierte en angustia, impotencia ante un peligro real o ficticio, y a la vez esta ansiedad y esta angustia fueron originadas antes por conflictos internos y frustraciones con el medio ambiente. Delirium tremens es la psicosis alcohólica más conocida por la gente, que fue descrita por Thomas Sutton en 1813. Entre sus causas anatomofisiológicas contribuyen factores metabólicos de los compuestos hidrocarburados. El delirium tremens aparece al quinto o sexto día después de haber dejado de beber. Sin embargo, he visto casos en que el delirium se manifiesta a los 2 o 3 horas de haber dejado la bebida. Desde luego, estos casos son avanzadísimos en la enfermedad alcohólica. Se manifiesta principalmente por alucinaciones e ilusiones. A continuación aclararemos estos términos. Ilusión es la mala interpretación de la realidad del ambiente. El enfermo ve, por ejemplo, una sábana que se mueve y cree que es un fantasma. Oye una gota de agua que cae en la pila de su casa y cree que le están hablando e incluso insultando. Alucinación es una percepción sin objeto. El enfermo percibe toda clase de imágenes fantásticas que solo existen en su mente, proyectadas en el ambiente físico. Por ejemplo, oye una sinfonía o selección musical y ve animales, siente olores extraños en su habitación, sabores extraños en la comida, pueden creer que lo están envenenando, etc. Las alucinaciones pueden afectar todos los sentidos y, de acuerdo con el analizador que afecten, en su nombre, visuales, olfativas, táctiles, auditivas, gustativas, etc. Estas son alucinaciones, pueden combinarse. Por ejemplo, el enfermo ve que se le acerca un enano verde hablándole con frases amenazadoras y demás, y lo pellizca. Las alucinaciones adquieren una realidad tan impresionante que hacen vivir al enfermo momentos de zozobra. Casi siempre empiezan después de un alcoholismo crónico de 4 años y ante el desasiego mental es imposible que el enfermo pueda dormir. El cerebro está mal por lo general. Hay degeneración más o menos marcada en las células nerviosas y aumento en la guía de filtración poco extensa de las células nerviosas. El delirium tremens tiene una duración que oscila entre 3 y 10 días. Durante el tratamiento jamás debe de usarse la sujeción física, es decir, la camisa de fuerza, porque ello puede ser mortal. Los reincidentes casi siempre mueren de neumonía o insuficiencia cardíaca. Número 35. Bebe con personas de inferior nivel social.
En su afán de sentirse siempre superior y también porque ya se siente rechazado en otros círculos, busca la compañía de personas que han caído totalmente en el fango moral y material. Con ellas hace recursos de sus buenos tiempos y vive del pasado. Se relaciona con drogadictos, delincuentes y principalmente con alcohólicos que han caído más bajos que él. Esta subfase puede complicar su alcoholismo adquiriendo hábitos peores que el alcohol y llegando a degeneraciones y perversiones terribles. Número 36. Consumo de productos industriales. Estas mismas compañías de las que hablamos lo inducen a beber sustancias o a ingerir o inhalar que no son hechas especialmente para beber, sino que son productos como el bario o el alcohol etílico. Estas sustancias son más fuertes que los licores autorizados de toxicidad mortal. En nuestro medio se bebe el alcohol verde de quemar, ligeramente rebajado, recibiendo en el calo del comercial clandestino el nombre de charamilla, y quienes lo toman son los charamilleros. El alcohólico que llega a estos extremos ya lo ha abandonado todo y es una escoria social. Algunos escritores guatemaltecos han dado en llamar al mundo de estos enfermos el mundo del infierno verde. Es casi seguro que quien llega allí sale con vida. Ellos mismos se aíslan de los barrios bajos o viven en las barrancas aledañas de las ciudades. Ya no se les conoce por el nombre o por el apellido, sino únicamente por el apodo o sobrenombre. Hablan a medias palabras el idioma de las personas normales e introducen en su calo una serie de neologismos, palabras nuevas. En fin, la vida de este enfermo alcohólico que ha caído en el infierno verde no es más que la autodestrucción llevada al extremo más infame. Hasta aquí que yo sepa, los únicos que han podido rescatar a los charamilleros son los alcohólicos anónimos, reincorporándolos a la vida normal en muchos casos. Número 37. Disminución de la tolerancia al alcohol. El organismo se va minigando y ahora el enfermo se embriaga y llega la impotencia física y mental con una cantidad mínima de alcohol. Hay casos en que bien pasan el día con un cuarto de litro, cuando antes probablemente necesitaban 2 litros para embriagarse. El organismo va minorándose cada vez más hasta terminar en un desecho físico. Número 38. Temores indefinibles. Su vida psíquica está totalmente enferma y destruida. Ahora parecen fobias, por motivos irreales casi siempre alucinatorios u originados de las ideas delirantes propias de su delirio de persecución. Sufre sobresaltos, dudas, vive en el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo y le da miedo cada día que llega. Piensa que es el último y maldice su existencia y la de todos. Pierde la ética valorativa, desarrollando un odio constante hacia la sociedad y por ello cree que la misma lo va a castigar. Por eso siente miedo a causa de su angustia de la culpabilidad y remordimiento. Número 39. Temblores persistentes. En su camino hacia la muerte, el sistema nervioso del alcohólico depende del veneno que bebe. Así es que cuando le falta, lo pide a gritos por medio de los temblores persistentes, los cuales anatómicamente se deben a los nervios pierden su capa de mielinina, aparecen calambres y todo este tipo de infierno no se calma sin el auxilio del alcohol. Número 40. Inhibición psicomotora. El funcionamiento del sistema nervioso va decayendo cada vez más. Se van creando centros de irradiación inhibitoria en la corteza cerebral. El alcohólico no puede darle cuerda al reloj, no puede apretar una tuerca o simplemente abotonarse porque sus movimientos son incoordinados y su voluntad no es obedecida por los nervios y mucho menos por los músculos que se encuentren embotados. En esta capa, aunque el enfermo deseara trabajar, no puede, su sistema nervioso no se lo permite. Número 41. El bebedor adquiere un carácter obsesivo. Llegando a este punto, el alcohol se ha apoderado de la mente del enfermo, de modo que su ingestión tiene que ser constante. Al no prescindir ni un momento del alcohol, se expone a muchas humillaciones para conseguirlo. Si tiene fuerzas aún, lo roba, pero él no se queda sin su dosis. La tiene que conseguir como sea, porque su mente obsesiva le está martillando que así debe de ser, y aunque está vomitando el alcohol y ya no le quepa, sigue consiguiendo dinero para comprarlo y tomarlo mientras está despierto.
La angustia es tan terrible que no le permite pasar un momento consciente. Número 42. Vagas aspiraciones religiosas. El 50% de los casos desarrolla un vago sentimiento religioso, cambian de religión o visitan su iglesia o capilla con el deseo de encontrar un oasis espiritual para su alma enferma. 1 de cada 1000 casos por lo regular se salva siguiendo el método religioso por sí solo. Otros han perdido por completo la fe en la religión e ingresan a la masonería, a sociedades psicocientíficas, astrológicas y yogas, practican la filosofía hindú, el espiritismo, etc., en busca de alivio, pero lo más probable es que no lo encuentren. No dudo que estas sociedades sean magníficas para otro tipo de personas, pero difícilmente lo son para el alcohólico. Número 43. Número 43. Todo el sistema de realización fracasa. Llega el momento en que sus razonamientos o pretextos son objeto de pruebas tan duras ante la realidad que el mismo enfermo comprende su triste estado, que está en un callejón sin salida. Hasta entonces podrá aceptar sin evasivas que es un enfermo alcohólico. Aunque muchos aún de estos extremos se niegan a aceptarlo, pongamos un ejemplo sencillo. Si encontramos a uno de estos alcohólicos y le preguntamos, ¿y usted por qué bebe?, tratará de contestarnos con algún pretexto como al principio de su carrera alcohólica, pero al final, siendo sincero, nos responderá, no sé por qué bebo. Hasta aquí todas sus razones para beber han sido descartadas por la misma vida, en todos sus aspectos. No le quedará ninguna duda de que es un alcohólico y se consignará a ello. Su fin está cercano y conscientemente reconoce la verdad, la ruina material de los despojos orgánicos que constituyen en su cuerpo. Número 44. Hospitalización definitiva. Si tiene la fortuna de ser aceptada en un hospital, allí pasará sus últimos días. Según estadísticas médicas, el 8% de los alcohólicos fallecen de cirrosis hepática. Todos irán desarrollando la enfermedad o lo que están más predispuestos y al final, por lo general, mueren abandonados por la sociedad y totalmente desprestigiados. Número 45. La pérdida de la vida. Finalmente, ya lo dijimos, al enfermo alcohólico se espera una muerte prematura en un hospital para enfermedades mentales por accidente debido a los peligros a que se expone, o va a la cárcel por un delito cometido bajo los efectos de la embriaguez. Actualmente nosotros recomendamos que toda persona que tenga problemas con su manera de beber acuda a un grupo de alcohólicos anónimos, que es el medio más seguro para detener la enfermedad alcohólica, ya que su curación propiamente dicha es imposible. Este ha sido la tabla de la alcoholomanía. Esperamos que haya sido de tu ayuda para tu recuperación. Te deseamos felices 24 horas y te invitamos a dar like, compartir y comentar este video. Que tengas la paz y la tranquilidad que nos brindan nuestros 36 principios. Hasta la próxima.